¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a donde estén en cualquier parte del mundo. Bienvenidos al episodio número 23 de la Conexión Gastronómica Total Play. Este contenido que hacemos totalmente dedicado a ustedes para conversar con gente trascendente, con personajes, con personas en todo el mundo, prácticamente que nos permiten hacer eso, hacer una conexión directa, aprovechar las redes sociales. Este contenido que comenzó hace un año, ya celebramos un año, la verdad es que estamos comenzando esta segunda etapa que me tiene muy contento, pero Conexión Gastronómica Total Play en su episodio 23 está comenzando, estamos comenzando una nueva etapa también respecto a al diseño de algunos pósters, en fin, vamos a ir a tener cosas interesantes, cosas chulas, porque lo que queremos justamente es dejarles mucho mayor y mejor contenido. Prácticamente tenemos todo julio lleno y vamos a comenzar el día de hoy con un invitado que, como vieron en la portada, si es que alcanzaron a ver el póster, en realidad no puse a una persona, sino puse una publicación, pero evidentemente hay gente detrás de esto y lo vamos a conocer el día de hoy al autor. Pero me llama mucho la atención, principalmente porque es un proyecto independiente, un proyecto editorial independiente. Antes les saludo a todos, acuérdense que pueden ir dejando, hay dos cosas importantes, váyanos comentando a la gente que quiera hablar o quiera preguntar algo al respecto de la conexión que tenemos el día de hoy, en este episodio número 23 de Conexión Gastronómica. Lo más importante es que nos vayan dejando comentarios, preguntas y demás, que vamos a hablar sobre este libro que se llama ¿A qué sabe el futuro? Un compendio gastronómico del Querétaro contemporáneo de Daniel García Padilla. Eso es algo que a mí me emociona muchísimo, todos los esfuerzos editoriales independientes, y hay que apoyarlos definitivamente en un país que ejerce la memoria de manera a veces complicada, pero la verdad es que estoy muy contento de recibirlos a todas las personas que quieran comentar, que quieran mandar mensajes, importante que lo hagan. Creo, no sé, que me parece que pueden ustedes utilizar, sí se puede utilizar la cajita esta donde hay una camarita y un tache, una crucecita, le pican y ahí pueden solicitar unirse, que no lo haremos el día de hoy, pero está el circulito ese con una pregunta en donde pueden dejar algún comentario, también importantísimo. Y la otra cosa importantísima, pueden ver ustedes cada vez que se conecten las insignias. Las insignias nos permiten a los generadores de contenido aquí en Instagram empezar a monetizar de alguna manera nuestro contenido. Esto nos permite poder transmitir más y mejor. Nos permite también empezar a generar, como se los comenté en el episodio pasado, en el episodio número 22, en donde celebré el año de transmisiones. Pues el generar contenido de calidad es costoso en términos no solamente de tiempo, sino de inversión de equipo, de tiempo, de esfuerzo, porque además lo que hacemos es dedicarle un muy buen rato a estar explorando y escogiendo invitados, generar preguntas, estructurar de alguna otra manera una entrevista que valga la pena. Así es que bienvenidos a todas las personas que quieran comprar una insignia. La verdad es que son de muy bajo costo, y lo que me gusta del asunto es que nos permite ir haciendo un contenido de mayor calidad y cada vez más estructurado, y además que dure mucho más tiempo de lo que normalmente podría durar un contenido así. Y en este episodio yo estoy muy feliz porque voy a recibir a Daniel, que además me lo encontré de una manera muy casual, ¿no? Y además en un punto importante, él estará escuchando ya esta introducción. Pero es curioso que al mismo tiempo que yo estaba, que me encontré con su libro, que me encontré con la difusión del libro en alguna transmisión o alguna historia de parte de alguien, estaba yo al mismo tiempo leyendo también un autor que me fascina, revisitando uno de sus documentos más importantes, que se llama, el autor es Ray Bradbury, y el documento se llama El hombre ilustrado. Ray Bradbury es considerado el padre el abuelo de la ciencia ficción en Estados Unidos, y es un hombre que escribió uno de los libros más relevantes de ciencia ficción en la historia de la literatura contemporánea, que es Crónicas Marcianas. Este hombre siempre, desde hace 40, 50, 60 años, ha estado hablando ya no de que el hombre llegaba a la luna, sino de que el hombre visitaba Marte, y siempre ha jugado con la idea del futuro. Mucho de ese futuro que él imaginó se ha convertido en realidad, o hoy en día es una realidad. Fue curioso, y digo entre comillas curioso, que me haya encontrado con el documento de ¿A qué sabe el futuro? de Daniel García, hablando de una ciudad como es Querétaro, de un escenario tan cercano a la Ciudad de México, pero que a veces parece tan distante de algunas formas, y que me haya coincidido con la lectura de Ray Bradbury. ¿Por qué? Porque, insisto, no me pareció casual, más bien me pareció casuístico, porque ambos hablan del futuro.
La diferencia está en que Bradbury lo escribió hace tantas décadas que el futuro ya nos alcanzó y que probablemente nos alcanzará en algunas décadas más cuando ya el hombre esté habitando en la Luna. O en la Luna o en Marte. Sin embargo, Daniel escribe como una retrospectiva, una especie como de retrospectiva y un compendio de es una radiografía de un montón de personas que están teniendo conceptos gastronómicos en Querétaro, en el centro de Querétaro concretamente, y que esbozan de alguna u otra manera un futuro. Pero más allá de eso, y espero que me esté escuchando, Daniel, la manera en la que yo le entré al libro fue imaginarme si este libro se hubiera escrito hace... ¿Qué pasaría o qué pensaríamos si este libro me lo hubiera encontrado yo hace 10 años o hace 20 años cuando yo empecé a estudiar? Porque ¿a qué nos abría ese futuro en el Querétaro contemporáneo? ¿A qué nos abría? ¿Pudiéramos haber imaginado siquiera que Querétaro se iba a ver así, se iba a entender así, iba a saber a eso? Y eso es justamente el escenario que yo planteo para esta conversación con Daniel, que ahora sí lo voy a invitar. Espero estés listo ya, amigo. Ahí estoy enviándote la invitación. Me interesa muchísimo conversar sobre un esfuerzo editorial que permite visualizar lo que está sucediendo en una ciudad, insisto, tan cercana como es que de la Ciudad de México como es Querétaro, pero que aparte a veces parece tan distante y que se ha quedado y que ha construido su propio escenario y su propia escenografía. ¿A qué sabe el futuro? Espero que lo hayas escuchado, Dani, te doy la bienvenida, que Hola, ¿qué coincide tal? con este libro que yo estoy revisitando a Bradbury, que es uno de mis autores favoritos. Ambos futurean, ambos están pensando. Tú describes a qué sabe el futuro haciendo una retrospectiva del pasado. Bradbury escribe siempre al futuro a 50, 70 o 100 años de lo que él podría entender, pero ambos tienen una virtud. Realmente sus libros pueden sacarse del contexto histórico en el que fueron escritos y verse o pensarse para ver si funcionan en diferente tiempo. Si tú me hubieras puesto un título como estos, cuando yo salí de estudiar en 2006 o cuando hace 10 años, en 2010, 2011, te lo juro que yo me hubiera encantado verlo porque así me hubiera gustado ver una ciudad cualquiera. Porque Claro. esto finalmente me remite a que México en algún punto fue muy distinto a lo que ilustras aquí, como lo hace Bradbury en sus libros. Entonces, esta idea de futurear, pero también de irse al pasado y pensar si es que ese futuro nos lo hubiéramos imaginado, fue el ejercicio que me encantó al echármelo. Prácticamente en 2 horas me lo eché el mismo viernes, el mismo día que me llegó, me lo eché y la verdad es que es una delicia. Dani, muchas gracias por aceptar la invitación. No, pues primero que nada, muchas gracias a ti por esta invitación. Es para mí muy importante como en esta labor de difusión, tanto del libro, de lo que pasa en Querétaro, que llegue a una plataforma como la tuya, que podamos ahora tener como este encuentro, ¿no? Entonces, primero, gracias por el interés y gracias pues, por la invitación a poder desarrollar un poquito más al respecto. Y está bien interesante lo que dices, porque no había, o sea, no lo había pensado desde ese lugar, ¿no? Como en retrospectiva. Y es curioso porque yo llevo haciendo cosas en la ciudad. Yo estudié gastronomía también hace como Sí, 10 años. Bueno, yo salí en 2011, justo hace 10 años. Entonces, desde entonces a la fecha, como que mi entendimiento de hacer gastronomía es, o sea, sale de la cocina, ¿no? O sea, sí entiendo que sí. la parte cocinera es fundamental porque pues es la columna vertebral de todo lo que podemos llegar a comunicar, pero he estado como tratando de hacer, o sea, en diferentes tipos de esfuerzos como festivales, eventos, producciones, proyecciones, buscar la manera de que justamente 5 o 10 años después Querétaro pueda llegar a plantearse en este lugar, ¿no? Como poder justo hablar de una ciudad que no lo pudiste haber dicho mejor, que puede ser tan cercana a la ciudad y a la escena o a la movida, pero al mismo tiempo se percibe tan lejana, ¿no? Y es justamente una de las tantas dudas y de las tantas, pues sí, como puntos que me gusta como tocar en esta publicación, como que ¿por qué nadie habla de Querétaro? ¿Por qué se escucha muy poco de lo que pasa en esta ciudad? Cuando aparte hay un montón de cosas, ¿no? Pues justo creo que ya cuando podemos platicar de una publicación en físico, pues significa que hay contenido. Justo esa fue mi manera de entrarle a esto y fue justo mi urgencia como por adquirir el documento, porque me parece que en un país en donde el ejercicio de la memoria es complicado en términos de dejar un documento editorial, a diferencia de otras ciudades o de otros países, porque finalmente, Dani, no me dejarás mentir, el otro día publicaron alguien del periódico Barcelona, publicó un documento de 1850, una chulada de diseño, que era la importancia de cagar.
O sea, imagínate, da mucha risa, pero al final es como este rollo de, o sea, hasta de eso hay que escribir. Claro, es que de todo hay que escribir y de todo hay que dejar estos como puntos y comas en la historia y estos documentos que nos permitan visitar en algún punto, revisitarnos, reentendernos o revisarnos para efectos de o seguir cometiendo los mismos errores ya por voluntad o cambiar de camino o seguir construyendo un camino. Pero te lo imaginas de Monterrey, te lo imaginas de Puebla, te lo imaginas de la misma Ciudad de México, que lo hace muy poco, hay que decirlo, ¿eh? Que una de las ciudades más grandes del mundo, dicho sea de paso, ejerce, en términos de memoria gastronómica, ejerce muy poco. Pero bueno, esa es otra historia. El Yucatán, a lo mejor de Oaxaca mismo, pero no de Querétaro. Y eso es algo que es una estampa, lo digo en un mea culpa, porque yo soy el primero que acusa a la ciudad de que históricamente es una gran ciudad de paso, y a toda la gente que sea de Querétaro, pues disculpen, pero es que así fue fundada realmente Querétaro, Claro, una ciudad intermedia entre Valladolid y Ciudad de México, en donde fue creciendo y fue toda una relevancia tal como la cuna de un movimiento independiente y un movimiento intelectual en términos independientes sobre todo. Y eso es algo que me da mucha alegría y me da a la distancia como algo, es muy simbólico, porque me permite voltearme a ver a mí y decir, oye, tarado, es que no, saquémonos la mirada del ombligo, dejémonos, o por no decir mejor, del culo, porque al final es como, hay otras ciudades, güey, y esas ciudades que de repente no tomamos en cuenta por la soberbia chilanga, ¿no? O la soberbia de otras capitales como es Guadalajara, Monterrey, Yucatán o Oaxaca misma, ese egocentrismo y esa soberbia que se tiene, de pronto es la libertad que tienen ciudades como Querétaro para producir documentos así. Para mí fue inmediato decir, es independiente, me están hablando de futuro, viene de Querétaro, dame dos, güey, ¿sabes? Es que no tenía que esperar. Y eso es algo que tiene una historia, que la cuentas aquí, que además dicho de paso, y permíteme decírtelo, tu epílogo, tu prólogo es una de esas cosas que para la gente que tenemos la mala maña de escribir, son de esas cosas que dices, me hubiera encantado escribirlas a mí. Eso es una chulada. gracias. Te lo digo de autor a autor, es un prólogo bien bonito. Muchas Y gracias. el epílogo, que es prácticamente la historia, ¿no? De tu madre, que paz descansa, que además sé que es reciente, eh, me parece una belleza y lo cuentas ahí. Pero es un rompecabezas, es un rompecabezas. ¿Cómo te enfrentaste a este libro? ¿Cómo fue creado? ¿Cómo fue diseñado? ¿Cómo fue empezando a estructurarse este libro? Pues muchas gracias. De hecho, si me permites, me gustaría leer el prólogo, me gustaría compartirlo Por porque es favor. justamente, pues sí fue un texto que trabajé en colaboración con Juan Carlos Franco, quien es el editor del libro. Fue un texto bueno, fue como justo, me gusta mucho todo este tema del collage y como ¿sabes? Como, y creo que se percibe mucho en el libro y este texto fue un poco así, porque fueron un montón de pensamientos y cosas que yo fui generando y en un taller de escritura acá en Querétaro con Juan fue que se pudo armar y ya como en contexto con el libro. Pero si me permites, echarle una leída y ya te cuento un poco más del proceso del Te libro. propongo una cosa mejor. ¿Te Vale, parece si hacemos una a la limón y te echas tú un párrafo y otro? órale. Ya estás, vas. Un recetario es memoria líquida, partículas de ADN que reconectan el registro del paladar y su relación con el mundo de la realidad. Es la herencia del cosmos, un instructivo de construcción sensorial, la exactitud del gramo versus la vehemencia en la imperfección. Un recetario es identidad y prescripción médica. Es la impronta y es la patria. Imaginada a partir de esas cuatro paredes, el sudor, la sangre, el fuego y el placer. Un recetario es escribir en código los secretos de los sentidos, un pergamino de ingredientes, un diccionario de herbolaria y un mecanismo para la posteridad. Un recetario es un manual de autoayuda y la ecuación que calcula la temperatura exacta de una papa hirviendo. Un recetario es un cuadro de Rothko y la abstracción de los elementos componentes en este platillo, el mapa del cosmos y las partículas sagradas que le conforman. Un recetario es un pacto generacional, sellado con aceite hirviendo, un compendio propagandístico de vínculos, conservas y pérdidas. Un recetario es un tributo, celulosa flamable y material biopolimérico. Es un puente y es política, el recuerdo de los desaparecidos y el amor de mi madre. Este recetario es una declaración, un ejercicio del lenguaje cocinero, el legado de una pandemia y otra crisis, una invitación a la desobediencia, a la descentralización de contenidos, a hacer gastronomía desde la tierra y los adentros, a la reflexión de los formatos y de la trascendencia misma.
Este recetario es la suma de todas mis partes, el anclaje en tierra firme de un montón de ideas, la búsqueda constante de llevar la gastronomía a otro lugar, un sinsentido que ya no es personal, sino de todos ustedes, lectores, cocineros y curiosos. Es una bienvenida que a mí, mira, me enchina la piel porque es un texto muy trabajado, es una propuesta, es una declaración de guerra, es una declaración de independencia, es una declaración editorial y es una declaración a lo, insisto, a lo arrogantes e hipócritas que hemos llegado a ser en los últimos años en la gastronomía en México. Y yo parte de eso, ¿eh? O sea, yo no lo hablo desde la señalización al externo, yo me hablo como también usando esa hipocresía y esa arrogancia en la que a veces caemos, no por las ciudades, sino más bien por creer que todo está hecho y creer a Claro. veces en esta egocéntrica visión de la gastronomía mexicana que ya lo hicimos todo, cuando en realidad no nos damos cuenta que estamos empezando apenas a hacer algo. Así es Sí. que, vaya, podríamos terminar la conversación aquí después de haber leído esto, Dani, pero se pone bueno. Un rompecabezas, es una declaración, el diseño editorial es una chulada, se nota independiente a toda regla. Independiente me refiero en forma, ¿sabes? En esta idea de decir, me da igual, o sea, te pongo una receta y si quiero te la termino, ¿sabes? Y te pongo un mail copiado. Te voy a ser sincero, en una revisión de forma nada más, me recuerda algunos textos independientes de arte y literatura y algunos de gastronomía que se hacen en Barcelona, muy en el barrio, muy en el gótico, ¿sabes? En esta idea de independencia de papel, incluso impresa hoja por hoja, ¿no? Sí, pues es que ese fue el proceso en realidad. O sea, así fue como pasaron las cosas. O sea, yo me muevo en un círculo muy independiente aquí en la ciudad de Querétaro, Correcto. me rodeo de muchos artistas, poetas, escritores, artistas visuales, diseñadores. Entonces es también como el resultado de esta estimulación constante, ¿no? Pero siempre como enfocado en mi onda, que es la gastronomía, y más que la Claro. gastronomía, como dices, como en esta alta gastronomía, sino como en el comer. O sea, justo hace rato que hablabas de cagar, yo siempre he tenido como esa idea de, así como comes, cagas, ¿por qué? O sea, ¿por qué no podemos hablar de una, o sea, y más bien saltarnos la otra, ¿no? Entonces, pues sí, creo que, o sea, me encanta la lectura que le diste a este libro y justamente como dice en este poema, o sea, este recetario es justamente eso, como una invitación a descentralizar los contenidos, ¿no? Como a dejar de pensar, porque conozco Yucatán, conozco Oaxaca, conozco La Baja, conozco Guadalajara, conozco el DF, pero nadie conoce Querétaro. Entonces, y yo siendo, bueno, yo soy chilango, pero llevo aquí viviendo ya 16 años, Uh -huh. entonces, pues sí, también me siento mitad queretano y también convivo con muchos cocineros por la misma naturaleza de las cosas que hago, entonces es como una especie pues eso, como poder mostrar un poco lo que se están haciendo de este lado, ¿no? Entonces, pues este libro nace gracias pues esto inicialmente iba a ser un fanzine hace 2 años, por eso tiene como Claro. todavía esta vibra Sí. Uh -huh. independiente, bueno, Uh más -huh. bien siempre fue pensado de esa manera, pero como que esta vibra completamente irregular en los papeles, o sea, como que no tiene una que ver con la otra, y también por eso a mí me gusta llamarlo como, al final es un recetario, un libro y un objeto con forma de libro, ¿no? Porque no, o sea, que tenga forma de libro no significa que tenga una narrativa o un inicio y un fin, sino que puede ser justo donde lo abres, es visualmente atractivo, Uh -huh. y eso también fue como muy, fueron varios detalles. Este libro lo trabajé con Juan Carlos Franco en la edición y con Shaggy y Omar Carvajal en el diseño editorial. Entre los tres armamos, o sea, bueno, yo traía el concepto y con ellos dos pudimos trabajar la cosa de forma de libro, o sea, para que pudiera tener como también este flujo. Y en la idea inicial del fanzine, yo junté a varios de los involucrados en este libro, que después tuve que sumar a otros tantos, porque pues el tiempo pasó. Esta idea nació hace 2 años aproximadamente. Uh -huh. Entonces, como nació como fanzine y yo de repente empecé a pedir como a documentos o cosas, yo quería hacer como una especie de revistita. Hace 2 años trabajé justo un fanzine con Shaggy, con el diseñador editorial, y era más bien ahí fue como invitar a escritores a escribir cosas sobre comida. Y estaba muy bonito, pero aquí en Querétaro afortunadamente hay una gran movida literaria y pensé como justo eso, como otro documento con los escritores de la ciudad, a lo mejor podría darle otro giro y también encontrar en los cocineros o en la gente involucrada en la gastronomía o algo, ¿no? Y algo que fue muy bonito como de este proceso fue darme cuenta de los intereses y cualidades y también de las habilidades artísticas y el entendimiento artístico que tienen los cocineros de esta ciudad al menos, en torno a lo que hacen, ¿no? En torno a sus cocinas, a sus fogones, sus ingredientes, sus procesos. Todos los que están involucrados en este libro tienen
bueno, es gente que admiro y respeto muchísimo en su labor y además tienen un entendimiento del justo de la tierra, de los procesos. Y eso a mí me hace pensarlo así invariablemente, pues con el arte, el mundo del arte en general, ¿no? Como esta cosa de cambiar, ¿no? Y de no regirte bajo una misma línea, sino como de hacerlo. Y por ejemplo, hay varios en este libro que ni siquiera son cocineros de formación. O sea, está por ejemplo Adrián de la Royal Burgers, que es artista plástico de formación, a Mauri en la Dulce Compañía, que es yo creo que el mejor panadero de la ciudad. El güey descubrió que quería hacer pan andando en bici por Latinoamérica. O sea, como que son estos despertares también que yo quería abordar, como no nada más la idea de justo hacer un recetario tradicional, lineal, que digo, el recetario tiene un valor importantísimo, pero justo como buscando esta otra manera de abordar lo que ellos hacen y también sus intereses y como su manera de aparte ver, esto fue aparte en plena pandemia, ¿no? Entonces te digo, bueno, nace la idea hace 2 años como una especie de fanzine, una publicación ahí que fuera a lo mejor más informal. Y ese mismo año yo estaba tomando un taller de escritura creativa con Juan, aquí en la ciudad, en el centro, y ya sabes, como talleres de escritura entre cosas y lecturas, fue una vez así de, oigan, si alguien tiene algún proyecto editorial por ahí en un cajón que le gustaría sacar, pues es el momento para trabajarlo y ver qué pasa, ¿no? Entonces yo levanté la mano, le conté que tenía esta idea, me lo dijo como es que esto podría ser más que un fanzine, sino podría ser a lo mejor algún libro hasta para turismo le podría interesar, ¿no? Como podríamos llevarlo a un lugar más allá. Y ahí quedó, porque luego cayó justamente una pandemia y a media pandemia salió una convocatoria, que aquí quiero hacer un paréntesis bien importante porque esto fue la primera vez que me pasó, digamos, como creador. Ay, güey, se me cayó. No te vayas, no te vayas. Porque así como lo que sucedió fue que yo encontré gastronomía como disciplina dentro de la convocatoria, en una convocatoria de Secretaría de Cultura. Entonces, dentro del arte y la cultura, muy pocas veces se habla de comida. Entonces, creo que eso para mí fue fundamental, como decir, ok, hay una convocatoria, como una convocatoria de Secretaría de Cultura y Gastronomía, como disciplina, esto nunca pasa, y esto tuvo bien platicármelo una amiga de acá que justo estaba trabajando en el Museo de la Ciudad, me mandó un WhatsApp y me dijo, Daniel, salió esta convocatoria, tiene esta disciplina, y creo que puedes meter algo, lo que sea. Entonces, pues fue como, ok, ¿qué hago? ¿Qué meto? Y pues me acordé que tenía como este proyecto aquí en un cajón, me tenía bocetos, tenía algunos textos, lo metí, apliqué, quedé, y digamos que con esa parte tuve financiada una parte nada más de lo del proyecto, que fue como pues la parte del PDF principalmente, ya todo lo de, o sea, por eso fue como, bueno, eso ya fue un reto que nos encontramos después, ¿no? Como ya teníamos el PDF muy bonito, pero ahora hay que imprimirlo y pues era más lana. Entonces, pues bueno, le conté a Juan de que pues, había aplicado el proyecto, que me lo habían dado y que pues que tenía esta idea, que si le entraba, y le platiqué a Shaggy, que ya hemos trabajado juntos antes, a los dos les gustó mucho la idea, y de ahí fue que empezamos justo como a trabajarlo y pues sí, para que el resultado fuera Nos tardamos pues sí, como 1 año y medio más o menos en terminarlo, que aparte obviamente nos pasamos de la fecha que nos dio Secretaría de Cultura, pero bueno, obviamente te piden un proyecto en 3 meses que es imposible. Entonces ya de ahí, pues en enero fue que me encontré con el reto de encontrar la manera de poderlo publicar, imprimir y difundir. Y eso, y algo que ha sido muy lindo también, por ejemplo, todo este proceso y que hemos platicado como con amigos del mundo editorial y con Juan sobre todo, es como los libros, hay veces que termina, o el proceso del libro es tal y cuando el libro se publica, ahí se queda, ¿no? Como que ya es una cosa de venderlo, pero este libro ha dado pie a muchas conversaciones porque justamente nadie hablaba de comer en esta ciudad, ¿no? De qué se come en esta ciudad. Y también no se trata de rescatar una gastronomía tradicional queretana porque no existe como tal y si existe es algo, una labor a lo mejor editorial completamente ajena a la que yo estoy haciendo en este momento, porque justo tengo libros, por ejemplo, de cocina queretana, pero en formatos aburridísimos y entiendo por qué a nadie le interesa, ¿no? Entonces también la idea es como, pues a partir de eso pensar en cómo podemos hacer algo que además para mí sea, o sea, que visualmente para mí tenga sentido y que si a los demás les pueda hacer clic, mejor aún. Entonces fue justo, en lugar de querer hacer un rescate de gastronomías tradicionales del Bajío, pues no, fue como, ¿qué está cocinando los cosas? Porque aparte muchos de estos personajes pues ya tienen 10 años en la ciudad haciendo lo que hacen. Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Como de, bueno, hay mucha banda aquí trabajando desde hace muchos años que a lo mejor, o sea, si en México
sucede esto de no salir a lo mejor de la descentralización es complicada. En una ciudad como Querétaro, la descentralización del mismo centro histórico es muy complicada. Entonces me he encontrado también con un montón de comentarios, es que en Querétaro no hay nada que comer. Y es como, esa es una cosa y la otra es más bien te da flojera entrar al centro porque no tiene vale de parking, porque no hay zona para niños, que es mucho de lo que el consumidor queretano, o sea, como esta comodidad. Entonces, ha dado pie a muchas conversaciones alrededor de esto mismo, ¿no? Como de, pues que sí hay, más bien no los has buscado bien, o no son lo que estás buscando en cuestión de infraestructura, pero en cuestión propuesta, proyecto, corazón, todas las personas que están involucradas son dueños de sus propios negocios, entonces, pues tú lo sabrás llevar esto durante años, es complejo, y es una ciudad como esta es todavía más complejo, entonces a mí me gusta mucho la idea de la resistencia, o sea, pues este lado punk, ¿no? Del cocinero que resiste, que vive por lo que hace por ejemplo, y por eso también este libro me gusta también como esta idea de lo que hace rato lo pensábamos, ¿no? Como de si de las perspectivas y las retrospectivas de los tiempos, si a lo mejor este es el único esfuerzo editorial que se hace de mi parte, que en 10 años alguien lo vea y diga, güey, en el 2020, 2021, esto se comió en esta ciudad. Ojalá no sea así, ojalá esto dé pie a que se puedan seguir haciendo más libros al respecto, o más registros de diferentes maneras, que otra cosa que a mí me encanta es como la multidisciplina, ¿no? Como la posibilidad de encontrar maneras de comunicar a lo mejor un mismo mensaje. Entonces, pues sí, así fue como nace y eso ha sido como un poquito de lo que ha ido sucediendo a partir de que este libro sale, ¿no? Que salió hace casi como mes y medio y ha tenido una movida bastante interesante. Justo ha llegado Es a que lugares... son discursos inspiradores, Dani. Es que ese es el tema. A mí cuando hablar de descentralizar, esa idea de resistencia un poco punk, es justamente la idea de descentralizar, sí contenidos, pero en temas como simbólicos, salirnos de las mismas ideas de siempre. Que eso es el problema que sucede en México, que las mismas ciudades somos muy cómodos, ¿sabes? Somos rebeldes comodinos, dijeran otros. O nos encanta estar hablando de que hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, pero nadie se pone a hacerlo, porque es muy costoso y es Sí. muy largo. Y requiere de mucho esfuerzo también, ¿no? Evidentemente. Entonces, qué flojera. Eso por un lado. Luego, podrá gustar o no el compilado de cocineros. Estamos hablando perdón, para todos los que van conectando, con Daniel García Padilla de A Qué Sabe el Futuro, directamente desde Querétaro. Un libro que en las redes de Foodie MX lo podrían seguramente pedírtelo, y si no, pues ya te estarán aclamando para la segunda edición. Insisto, es un libro que es divertido por entrarle. Te podrá gustar o no, te podrá gustar, podrás estar de acuerdo con los autores o con los cocineros o no, con el enfrentamiento de cada uno de ellos o no. Pero a mí lo más valioso es aplaudir, insisto, el valor editorial por independizarse también en el mundo de las ideas. Podríamos estar de acuerdo o no que exista la idea de la cocina tradicional queretana, pero es el refrito del refrito del refrito. Y es algo que creo que ya no hay ya nadie quiere hacer nuevas perspectivas, porque qué flojera, Dani, qué flojera salirse del cuadro, qué flojera salirse de algo que parece tan cómodo, porque la cocina mexicana en general es tan cómoda, tan vasta, ya que pues no pasa nada. Si te ubiques en alguno de esos discursos o lugares comunes, terminas triunfando, ¿no? Es porque eso es lo que hay. Sin embargo, apuestas como esta del libro, en esta idea de trans y multidisciplinariedad, en esta idea de hablarle al mundo como si estuvieras hablando en cualquier ciudad, hay ganancias y hay pérdidas. Ese Querétaro que tú reflejas aproximadamente de 1 año y medio, digámoslo así, es un Querétaro que tú fuiste revisando en este último año hasta que queda el libro publicado, y es finalmente una pausa para toda esta revisión, ¿no? Insisto, podría ser, me suena como una ciudad cosmopolita, me suena como un poblado cosmopolita, o mejor aún, me suena como un centro histórico de una ciudad particular en algún estado cosmopolita. Pero podría Claro. ser San Miguel de Allende, podría ser mismo Jalapa, podría ser Mérida. Ahora, porque el mismo esfuerzo lo hacemos en Mérida. ¿Qué tanto habla de Querétaro? Sí habla de un Querétaro que está sucediendo, pero Querétaro es un estado muy grande. Es un estado tan grande que ni los mismos queretanos a veces conocen. Y de pronto, Claro. como pequeño, es una biopsia, ¿no? O es un cultivo pequeñito, un recorte pequeñito de lo que está sucediendo en el punto neurálgico al que están yendo todo mundo
y que están visitando de manera brutal hoteles boutiques, calles renovadas, estacionamientos. Te digo porque estuve yo hace como un mes por allá, unas 2 horas aproximadamente, y es una ciudad que yo no reconocí, pero para nada. Yo dije, esto puede ser otra cosa, esto yo ya estoy en otro lado. ¿Qué Sí, tanto habla de Querétaro este libro? Habla de un momento de Querétaro, habla de un sector de Querétaro, podríamos enfrentarlo así, de un sector incluso hasta elitista de Querétaro. Habla de un cuadrito muy pequeñito de Querétaro. Refleja o reflejará lo que puede suceder en Querétaro o lo que sucede en Querétaro. Habla de Querétaro como estado, como identidad cultural, o solamente es como un clipcito de lo que es la ciudad hoy. sí, pues creo que es justamente un clipcito de lo que es la ciudad hoy. O sea, es lo que busco y también con el tagline tan recalcitrante, compendio gastronómico de Querétaro Comunio, ¿no? Como que se Sí, correcto. entienda justo Sí, como esto es es lo un que... safe, ¿eh? Ahí mandaste tu escudo protector, me queda claro. Eso está muy bien. Sí, o sea, la idea es precisamente esa, ¿no? Como hablar de lo que están haciendo ciertas personas. A lo mejor, sí, y claro, lo entiendo de esa manera porque yo jamás, por ejemplo, no pretendo que este libro sea un definitivo de nada, sino un ejercicio. Entonces, en esa misma idea me permitió la libertad de hacerlo como se me diera la gana, ¿no? Y como justo como decías, meterte una receta de este lado, meterte a lo mejor un poema de este lado, un collage aquí, un verso por acá. Entonces la idea es justo como esa, ¿no? Más que hablar de Querétaro, hablamos de lo que está sucediendo hoy en día en el centro de la ciudad. O Correcto. sea, obviamente hay un montón de tela donde cortar para poder hacer registros de Huimilpan, de Amealco. Amealco se come delicioso, o sea, es un gran estado, con a lo mejor, y obviamente por lo mismo de no pretendo rescatar una gastronomía tradicional de la ciudad, sino ser como una radiografía de lo que está pasando el día de hoy, pero justo podríamos, o sea, hacer algo pensando en municipios, ¿no? Como, no sé, te digo, hay un O montón en de cosas que rutas, pasan en digo, en México, rutas, por ejemplo, claro, ustedes rutas, tienen de los principales, ahorita está floreciendo el asunto de las vinícolas y todo este asunto que al final sí, generan un movimiento muy diferente. Por ejemplo, estos chicos de Hacienda del Puerta del Lobo, que están como impulsando otro tipo de turismo también. ¿Me escuchas, Dani? ¿Me escuchas? No sé si se cortó un poco. sí, ¿Sí? Vale. Seguimos. Bueno, ahí estamos, ¿no? ¿Me ¿listo? oyes bien? Ya Sí, está, sí, se me había sí, cortado un poco nada más para hacer en lo que se recupera bien la señal. Estoy hablando con Dani García Padilla de A qué sabe el futuro, este libro independiente que lo pueden conseguir en las redes justamente de @foodies MX. Pídanselo porque seguramente habrá un par más, si no, pues ya tendrán que hacer el nuevo tiraje. Bueno, yo lo que voy es un ejercicio meramente de argumentación y discursivo por la emoción de hablar, Dani, ¿no? No tiene que claro. ver con la crítica o no hacer un libro, porque me encanta el esfuerzo y, insisto, lo apoyaré siempre, porque me parece que es justo la réplica de estos esfuerzos regionalizados y demás. Pero no te da esa sensación de que a veces hoy en día todas las ciudades cosmopolitas se parecen un poco, es decir, parece que está sucediendo lo mismo al mismo tiempo en todos lados, y es algo que a mí me deja un poco una sensación curiosa de lo que es la globalización ya inserta en nuestras vidas. Es decir, siempre hay cafés, siempre hay cerveza, siempre hay alguna perspectiva de lo tradicional, siempre hay una interpretación avant de lo tradicional, siempre hay cosas secretas, siempre hay cosas, siempre pan, no hay nixtamalización, ¿no? Bueno, hay que decirlo, ¿no? Pero yo lo tengo que decir, no hay mucha nixtamalización, pero eso es el síntoma de una ciudad que se está revisando a sí misma. Así empiezan todas. Así empezó Puebla, así fue Mérida, así fue Monterrey, ciudades en las que yo tuve la oportunidad de vivir y eso es algo y ver su evolución en términos de gastronomía y sobre todo de los centros históricos o de los centros neurálgicos de la ciudad es interesantísima, pero al final, Dani, al final, ¿no crees que todas terminan pareciéndose? Sí, sí, sin duda. ¿Cómo Y lo ahí también observas valdría la tú? pena. No, sí, o sea, valdría la pena justo a lo mejor tener un mapeo a lo mejor más social de por qué es que pasa de esa manera, ¿no? O sea, cuál es una fórmula de un éxito asegurado para cualquier lugar. Y también, pero por ejemplo, o sea, por mencionar algunos de los que están en el libro, o sea, hay un caso en particular que a mí me encanta. Bueno, no todos me encantan, pero hay uno que es, por ejemplo, Brendan, que él es un chef, bueno, cocinero de Chicago, haciendo cocina norteamericana en el centro de Querétaro con ingredientes mexicanos.
ahí creo que rompe un poquito como con esta regla que dices hace rato, o sea, como que creo que sí, no sé, o sea, digo, valdría la pena como buscar el por qué creen que esa fórmula de justo el café, el pan de masa madre, no sé, como que todos estos como replicables, por qué funcionan de esa manera, pero también creo que el producto, que el que sirve, o sea, porque es muy fácil aplicar a lo mejor un concepto, pero el producto puede ser igual, ¿no? Entonces creo que ahí podría radicar un poquito la diferencia y por eso me gusta mencionar el caso de Brendan, ¿no? Que a lo mejor hace, pues sí, una gastronomía o sea, que no tiene nada que ver con el centro de Querétaro más que los ingredientes, ¿no? Y esa versión o sea, y ese entendimiento que él tiene y además ese cariño que le tiene a la tierra de un estado, de un país que ni siquiera es el suyo, a mí me encanta porque Sí, conozco lo que hace y lo he visto trabajar y sé, o sea, como el cuidado que le tiene a los ingredientes que utiliza. Entonces, no sé, son varias cosas que habría que platicar, pero sí, o sea, sin duda, y a lo mejor aquí la cosa sería buscar que Querétaro no caiga en eso. Y también, ahora, por ejemplo, la invitación sería, y estaría chido porque me gustaría compartirlo contigo, que a lo mejor conozcas a los cocineros en persona, ¿no? Porque, o sea, los que están en este libro en particular, porque creo que también este libro no podría ser así, o esta tirada o esta movida no podría ser así sin el perfil de estas personas. Estas claro. personas son muy Ujú. similares a lo que se proyecta en el libro, son muy independientes. Es una cara de cocineros independientes, salvo tal vez Emiliano Ayala, que es más grande en cuestión de infraestructura y temas de ese tipo, pero los demás es una camada de cocineros independientes, o sea, en la resistencia y en este lado como versátil que plantea el mismo libro. Entonces, a lo mejor es cosa de ver justo a qué sabe el futuro y en unos 10 años ver, o en unos 5 años, a lo mejor este centro de esta ciudad que no, o sea, que si bien tiene como similitudes en a lo mejor arquitectura, infraestructura y como tendencias a seguir, a lo mejor por ser una ciudad de paso no se convierte en lo mismo. No lo sé. Ca- Es que Sería, mira, sería ver. lo digo, ojo, lo digo sin juicio de valor, porque digo, a Emiliano lo Claro, conozco hace muchos años y con él tendré que hablar en claro. la idea de reposar en Nixtamal 24 horas, que vamos a ver los resultados para, para efectos técnicos, porque ahorita estamos clavados ahí dentro, pero lo digo sin juicio de valor, principalmente porque no los conozco y evidentemente no puedo emitir y no debo emitir ningún juicio. Lo digo más bien Claro, como esta sensación de la lectura final del documento entero, ¿sabes, Dani? O sea, esta reflexión, que es más una reflexión sociológica que meramente gastronómica, de empezar como a notar que todas las ciudades se parecen a lo mismo, es decir, casi tienen el mismo perfil. De pronto cambian el escenario y alguna vez hablando con Bruno Teiza y decíamos, es que hoy en día que algún cocinero diga que respeta el producto, pues es como decir que tu cuchillo debe tener filo para cortar, pues es que no me lo vengas a vender porque eso es algo que tienes que hacer, punto. O sea, es que no es algo nuevo. Pero a lo que voy es, como yo ubicando y conociendo diferentes ciudades en México, moviéndome mucho, estando como revisándolo a la distancia, el mapeo que se hace en Querétaro es justamente de esto, pero podría cambiarle el nombre. Y de pronto, evidentemente, yo soy un externo, soy un ojo externo, pero vivirlo desde allá adentro me parece que es el ejercicio mejor hecho que yo he visto en los últimos años, te lo digo con toda franqueza. Por eso desde ahí la invitación y el elogio al libro. Pero sin embargo, ya a la distancia y empezando a entender las ciudades y empezando a entender el funcionamiento contemporáneo que tenemos en la sociedad mexicana, muy americanizada, evidentemente tenemos como las mismas perspectivas. Es decir, San Miguel, chaineado varias veces, ¿no? Y de pronto Mérida, que hoy ya tiene un Museo de la Luz, que no tiene que ver, pero que tiene su propia estructura y su propio diseño, que le costó muchísimo trabajo romper paradigmas y instalarse en un discurso avant-garde, o instalarse en un discurso de contemporaneidad. Hay pérdidas, esto es un hecho, a ver, es la evolución, tan tan, si no lo aprovechaste cuando lo tuviste, se te cayó, lo claro. perdiste y ahora tienes otra cosa, tan tan, así es esto. Y yo prefiero llegar a una ciudad en donde diga, Dios mío, ¿cuántos cafés de especialidad hay aquí? A llegar a un lugar en donde el único café rescatable sea un Oxxo, ¿me explico? Es como, eh, o sea, hablando de esta idea de hace 10 años o hace 20, ¿no? Ya a mí me habían Claro. invitado a trabajar no sé dónde estudiaste tú gastronomía, pero grandes amigos míos trabajan en el IGES desde Yo estoy en el hace 15 años. Bueno, pues Alfredo del Río y claro. Lucía Castrejón son amigos míos de la universidad, que seguramente fueron tu maestro o algo tuyo. Sí, sí, los Eh, dos.
Bueno, pues en ese momento yo me iba a ir a trabajar allá y Querétaro estaba siendo un lugar en donde apenas se vislumbraba que había medio cosillas, pero era la eterna promesa. Y fue la eterna promesa durante prácticamente 15 años después. Y yo creo que es justo, hay momentos en donde hay regresos, nuevas generaciones, insisto, sin juicios de valor para ninguno de los que está aquí adentro, ni tampoco juicio de valor sobre la visión que tú estás regalándonos. Más bien es como la reflexión a posteriori y además a muy distante de decir, oigan, ¿qué no nos estamos pareciendo todos? O sea, ¿qué no, qué tan originales somos en los conceptos aquí y allá? Porque hay que decirlo, en todas las ciudades te encuentras esas historias, chaineadas, diferentes, personalizadas. Creo que estoy perdiendo un poco a Dani, nos está jugando un poco ahí chueco la transmisión de aquel lado. Dani, ¿me oyes? Bueno, mientras lo voy recuperando, creo que ya se va reconectando, sigo hablando con Daniel García Padilla de el libro ¿A qué sabe el futuro? Un compendio editorial increíble, independiente totalmente, y así lo refleja. Me encanta por el diseño mismo, de eso me gusta mucho. Decía yo que es nada más como poner esta puntilla, a lo mejor nada más ponernos a pensar a qué sabe otro futuro dentro de otros 10 años, ¿no? Es decir, no seremos todos iguales, es decir, no de pronto nos habrá alcanzado esta idea en la idea de ser muy independiente y muy buscar nuestro sentido, no nos terminamos pareciendo entre todos los que estamos buscando el sentido de la vida. ¿Sabes? Porque de pronto es, hola, Yucatán, pues qué padre, se parece a las mismas plazas. ¿Sabes con qué pasó? Con las plazas de Monterrey. Ya. Mérida y Monterrey tenía plazas exactamente iguales, porque eran los mismos dueños. Y entonces lo que hicieron fue generar un mismo concepto de restaurantes en plazas. Te estoy hablando de dos ciudades que no tienen nada que ver una con la otra, Claro. pero las dos ciudades al mismo tiempo diseñaron el modelo de plazas que hasta hoy sigue en pie y sigue explotando y se popularizó en todo el país. No estoy diciendo que haya nacido ahí, evidentemente, pero sí estoy diciendo que ellos hicieron un uso brutal de eso y las escenarios terminaron siendo muy parecidos. Y eso es algo que a veces da como coraje. Voy a leer un comentario de Beto Ballesteros. Dice, no saben nixtamalizar o diferenciar cilantro del perejil, pero hacen hamburguesas. Bueno, me parece Beto, ahí una... Sí, sí, pero es radicalizar la discusión, ¿no? Me parece que de pronto hoy no es el caso. Yo creo que sí hay mucha gente que sabe distinguir cilantro y perejil. Tampoco tienen nodos necesidad de nixtamalizar, porque si no es su concepto de cocina, pues no necesitan nixtamalizar y punto. Eso es labor de otros escenarios que tendría que ser universidades, escuelas, restaurantes que se dedican a cocina mexicana, en fin. Estoy teniendo, ahí estamos ya, Dani, sí, es que te me congelas, ya no te oigo. No, no te escuchamos. Bueno, sí, claro. A ver, definitivamente es algo que se puede hablar, Beto, desde diferentes ángulos y perspectivas. Yo creo que, y además desde diferentes circunstancias críticas. Creo que al final tenemos como hay una necesidad porque justamente se visualice de mejor manera la cocina mexicana y se ejecute de mejor manera, pero hay que ir entendiendo cuáles son las rutas discursivas para plantearlo y sobre todo las acciones a tomar de parte de cada uno de los que estén involucrados en este gran fenómeno que es la gastronomía. Estoy recuperando a Dani García Padilla. Ya, bueno, ahora regresar así porque estábamos teniendo problemas con la conexión. Ahora me dirá. Yo sigo hablando de este documento que es ¿A qué sabe el futuro en esta conexión gastronómica Total Play número 23? Y es un documento que pueden buscar, por favor, en las redes de Dani García, que están como Foodie MX, lo van a encontrar, es un logo negro con las letras en blanco, que es bastante reconocible, pero que además nos va a permitir, les va a permitir comprarlo directamente con ellos, porque es un esfuerzo también que hay que pagar y hay que apostar por ello. Me parece que es un compendio, se los tengo que contar brevemente, como para mostrárselos. Eh, eh, Evidentemente es un libro que va a ser muy distinto en términos de lo que se van a encontrar con libros de gastronomía convencionales. Y es algo que a mí me llama mucho más la atención y evidentemente creo que es digno de reconocer. Es un compendio como de diferentes historias alrededor de la gastronomía en donde escogen personajes o conceptos que tienen de manera muy directa relación con lo que nos comentaba Dani y nos permite
nos permite ir ilustrando, como haciendo como una especie de collage o rompecabezas sobre lo que está sucediendo hoy en el centro histórico de la ciudad de Querétaro. Creo que es importante porque nos va dando este cuento, esta entrevista, esta historia, esta noción de dónde viene cada quien, visto bajo los ojos de Daniel, visto bajo los ojos de una intención editorial puntual. No estoy diciendo que esté bueno o malo, lo único que estoy diciendo es que es su visión y es la que nos regala. Y eso es algo que haciendo un ejercicio, haciéndolo continuo, da una colección inmensa o nos da un montón de piezas de ese gran rompecabezas. ¿Te recuperamos, Dani, sí o no? Sí, perdón, Ya, tuve ahí ya. una falla con mi... No te preocupes. Es que sí, se me estaba congelando y hablabas y ya estábamos como traslapados. Qué bueno que ya regresamos. Me dice Beto Sí. Ballesteros, la cocina de Querétaro anda como ese burrito sin rumbo. Pues no lo sé, no lo sé. Me parece que hay veces que a veces que las ciudades centro, es decir, en este caso la capital, como le toca hacer a Querétaro, pues a veces parece o lo reducimos al mínimo un estado que es muy grande y que tiene diferentes escenarios. Es decir, hacer estas reducciones me parece peligroso en tanto al análisis puntual de un fenómeno tan vivo como es gastronomía. Dice Tataflo, saludos FODMX, viva el queso, dice, y te voy a leer un comentario más, dice Adriana Panqué, discutir desde visiones frescas y desde otros extremos de la República nos permite reconocer las diferentes expresiones de la cocina mexicana más allá de solo lo tradicional o patrimonial. Totalmente de acuerdo. Exacto. Yo creo que los esfuerzos, ¿sabes cuál es el problema de los esfuerzos tradicionales? No sé qué piensas tú, no quisiera que fuera por allá la discusión, pero bien lo dijiste. Hay veces que dan mucha flojera. A mí en lo particular llega un punto en donde siempre es el mismo ángulo, güey. Y es como decir, ok, ya exaltamos, ya entendimos, pues ya es grande, maravilloso. Sí, pues, ¿y qué más? O sea, ¿qué más me Claro. das? ¿Qué más me das que la fotografía de la siguiente generación de cocinera? Qué bueno, bien, hagan su propia colección y su rompecabezas. Y luego, o sea, es como, ¿sabes? Y eso es algo que creo, y eso ahí sí me gustaría saber tu opinión. Esa falta de originalidad y de chispa en este enfrentamiento con la cocina patrimonio distancia a las nuevas visiones, a gente como tú, como tu círculo de artistas y de gente metida en otras disciplinas. Los distancia, los aleja muchísimo, porque la hace inaccesible, le da sensación de museo, le da sensación incluso hasta de arcaico. Y es algo que es, evidentemente, contrario a lo contemporáneo. Entonces es como, uy, no sé quién esté mal, ¿no? O sea, no sé quién se haya equivocado primero, si el huevo o la gallina, porque llega un punto en donde es así. Pero, ¿cómo escogiste, Dani? Yo sé que, y esto hay que decirlo, porque aparte mucha gente se queja de eso siempre, pero es la vida. Tú escoges a tu círculo y escoges con quien coincides, punto. Y haces cosas chulas con quien coincides. ¿Cuál fue esta selección? ¿Cómo armar este rompecabezas para que tuviera dentro de su escena, una lógica? Pues ve, o sea, como decía hace ratito, también la idea de este libro no es que sea un top 10 de lugares Para empezar. imperdibles en la ciudad. Ajá, no se trata de eso. Por ahí Beto estaba haciendo menos a las hamburguesas cuando yo creo que la hamburguesa en su concepto mismo pues tiene bastante de dónde agarrarle y cortarle y bueno, o sea, ese es un ejemplo, ¿no? Y también lo que yo venía diciendo hace rato, yo llevo ya como unos 6 años haciendo diferentes cosas. Antes hacía un festival que se llamaba El Picnic y la idea era precisamente esa, ¿no? Como juntar las propuestas más frescas de la ciudad o propuestas, o sea, como en este entendimiento y respeto hacia los procesos y los ingredientes y la Correcto. tierra y el servir y el acto, o sea, el acto humano de servir comida, ¿no? Como que siento que eso es en donde también radica mucho la diferencia de un restaurante como tal y un negocio. Hay muchísimos negocios, en mi opinión, y pocos restaurantes, lo que la palabra restaurar refiere. Entonces, pues es gente que he visto trabajar desde hace unos 6 7 8 años en sus diferentes espacios. Y obviamente del año y medio o 2 años que este libro se gestó a la publicación, surgieron nuevos proyectos. Hay nuevas cosas que vale mucho la pena visitar en la ciudad y que vale mucho la pena probar. Y fue pensado más bien en esa idea, como de todo este abanico de posibilidades o de esta línea editorial de restaurantes que podemos encontrar, cuáles son los que tienen precisamente una figura detrás que además tiene esta otra curiosidad, ¿no? Como o sea, eso fue como, fueron dos de las tres principales como características que yo buscaba, que tuvieran además del acto de cocinar muy bien, o sea, que tuvieran este otro interés por otra cosa. Ricardo de Dongu, por ejemplo, es un gran Sí, fotógrafo,
Manuel Aubert de Monono Café es escritor, le encanta la poesía, lo que te decía Adrián de las Royal Burgers, además de que hace hamburguesas, las mejores en la ciudad, el güey también es artista plástico, están los chicos del Apapacho, Mau y Renata es una gran ilustradora de la ciudad, que además de ilustrar, como, o sea, además de ser artista, y ilustra los platillos del libro, entonces era como también buscar esta misma versatilidad y como esta misma multidisciplina. Yo creo mucho en esa parte, ¿no? Y como en esta parte como de la comunidad, o sea, como lo que yo busco y siempre he buscado con todas estas cosas es generar una especie de, una onda de comunidad entre el círculo de cocineros. O sea, si esto sirve para platicar de cosas y eventualmente poder hacerse, yo creo que para que haya exista cualquier escena en lo que eso signifique, tiene que haber comunidad. Y antes, por ejemplo, platicándolo con los mismos, con algunos de los personajes que llevan aquí más tiempo, me decían como, güey, pues es que antes entre cocineros era una riña eterna de proveedores, o sea, como que no se tiraban la mano uno con otro, sino era cada quien desde sus fogones haciendo, pensando únicamente en sus cocinas, y ahora ha cambiado eso, ¿no? Como que ya ahora se trata justo de, hay panaderos que hacen, o por ejemplo, lugares que compran pan en diferentes lugares, panadería que surten en los mismos restaurantes, ya se trata de un entendimiento también, pues eso, comunitario. Creo que esa es una de las principales características de este libro. Es una comunidad de restauranteros y cocineros que están haciendo, o sea, a lo mejor sin quererlo hacer por Querétaro, sino haciéndolo por ellos mismos, haciendo que Querétaro se convierta en una plataforma o en un escenario gastronómico interesante. Justo pensaba en esa escena y justo pensaba en otra escena que también tiene mucha relevancia en México, que es yo tengo relación con el mundo de la comedia. La Caja Popular está en Querétaro y es considerada como el primer gran lugar de comedia en México. Y esto será, al paso de los años, va teniendo más mitificación el espacio y al final entre el gremio y así sucesivamente llegará a sus primeros 20 años en algún punto de la vida y el Bubu sabrá que tiene un espacio tiene una meca, básicamente, ¿sabes? Y eso es algo que... ¿Cómo? Un saludo al Bubu Romo si nos está viendo Sí, por ahí. ojalá se conecte, porque de verdad creo que es un espacio increíble. Ojo, hay una cosa, sin forzar la narrativa, evidentemente sin forzar, perdón, el análisis o la introspección a la narrativa, se nota que todos los personajes son tridimensionales, o sea, que tienen mucho más historia que de lo que se cuenta, y creo que es un poco cumplir aquel paradigma idílico del personaje cocinero pirata y, ¿sabes? Desdechado por la vida y con un montón de complicaciones de todo tipo, ¿no? Es decir, algún vicio o varios vicios, algunos fracasos o muchos fracasos, idas y vueltas y venidas y idas. Eso se nota, vaya, al final eso se cumple, pero sin que sea la intención narrativa, porque no existe, cumple con esta idea de, ok, me estás mostrando un poco del personaje, me cuentas y me demuestras que es un ser tridimensional y que tiene conexión con todo esto y sintonía contigo, no me lo idealizas, porque también eso a mí me da mucha pereza, ¿no? No me lo pones en un pedestal, porque me parece que lo hacemos y mucho, se ha hecho mucho en los últimos años como poner en pedestales, hay industrias dedicadas a eso, y luego me das como esta perspectiva de su propio discurso. No me dices si está bien o mal, simplemente me dices, ahí está, güey. Si quieres, ve y come, ¿no? Esa es una. Y luego la otra, que yo creo que es importante, Dani, y es algo que lo dices tú bien, del asunto de cómo han evolucionado los gremios, o el gremio en cada una de las ciudades o territorios. Hay una cosa que yo siempre he dicho desde hace muchos años, Dani. Reunión que no tiene objetivo, no termina en algo, no reunión, es fiesta, güey. Y somos muy buenos para la fiesta, güey. El problema es que se termina sin producir nada. Entonces, si no existe un agente, una persona o un grupo de personas ajenos un poco, a lo mejor insertos en ese gremio, pero ajenos a la visión y con otras intenciones, que puedan transformar esa comunidad en un documento, en un congreso, en un libro, ¿sabes? No sirve para nada. Y el gran problema de México es que nos da mucha pereza por un lado, pero también no sabemos a veces cómo materializarlo en eso, en un producto visible, en un entregable, por llamarle de una manera muy reducida y tonta. Sino, no sabemos cómo condensarlo en algo que tú puedas tener como una memoria.
Nadie se acuerda de Paralelo Norte y mira que fue hace media hora en Monterrey. Nadie se acuerda de Coven, del Festival de Cocina Yucateca, y eso fue hace 15 minutos. Nadie se acuerda de Mesoamérica y eso fue el Gran Congreso de México. Ese Sí, es el tema. Y eso es algo que a mí, más allá de, insisto, del libro, del análisis del libro, el llamamiento, o este que está en tu prólogo y que lo leímos al principio de esta transmisión, es esto. Yo así lo tomo. Y al final haces una provocación y mi mensaje para contactarte iba a ser, va, jalo, ¿cuándo empezamos? Y sabes a lo que me refiero, ¿no? En tu epílogo. Es decir, venga, güey, ¿jalamos o no jalamos? Sí, sí, jalo. O sea, ese es como me explico. O sea, jalo y pa' qué, güey, ¿sabes? Este es el inicio de jalarlo. Este es mi inicio de decirte, chido, le entro. ¿Cómo le entramos? Güey? Y eso es algo que creo que en México a veces nos cuesta un poco de trabajo porque es echar un paso para atrás de la arrogancia del autoelogio, ¿sabes? De la claro. comodidad del ser el mejor, el único y el inigualable. Y eso es algo que en lo particular agradezco mucho con el documento. Estamos terminando ya. ¿Sí me Sí, ayudan? Sí, sí. Ah, te quedaste congelado. Sí, sí. sí, 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 Dale. sí, no, estaba pensando en lo que decías y es que es justamente, pues, o sea, como en esta idea de crear nuevas narrativas, ¿no? O sea, creo que también es mucho, al menos, o sea, yo sé que existe mucho ego en el mundo de la gastronomía y es precisamente buscar desde un punto de, "Hey, esto es lo que es, esto es lo que hay y es la manera en la que, la mejor manera que encontré para comunicarlo fue Ajá. esta. Tengo mucho también esta parte de la crónica, me gusta mucho el tema del flaneur, de documentar, de Mm. tomar fotos de la calle. Entonces creo que es por eso que surge de esta manera. Me encanta pues la lectura que le diste al proyecto en general, porque eso a mí también me ha servido mucho para entender qué sigue, ¿no? Como neta, ahora qué hacemos. Y eso pues te tomo la palabra y la idea sería justo más bien ahora ver para dónde y cómo. Entonces, pues encantado, encantado por haber estado aquí contigo, haberte conocido de esta manera con Igual, Dani. Instagram y todo. Y pues habrá muchas otras cosas que tengamos que platicar ya con una chilita o algo de por medio. Eso, mira, eso cuenta con ello, ni te preocupes, porque eso hasta las llevo yo, güey. Pero hay buena cerveza artesanal también, en Querétaro también están haciendo cosas. Dani, un último mensaje, por favor, recuérdanos las redes sociales, es @foodiemx, en donde pueden solicitarle el libro directamente para ver si todavía hay. Un último mensaje, me Sí, estoy despidiendo, querido Dani, de verdad, terminando el episodio número 23 de Conexión Gastronómica, que tuvimos algún día, Ferran Adrià, para celebrar el año de transmisiones, y bueno, pues aquí pura gente chida y en estas entrevistas. ¿Algún mensaje final, Dani? pues nada, agradecerte de una vez más el espacio, la posibilidad de poder platicar de estas cosas, el entendimiento y la apertura, sobre todo la apertura, para poder, o sea, para hacerte de este libro, leerlo y tratar de entenderlo y tratar de entender lo que pasa en la ciudad. Creo que eso es fundamental y ha hecho mucha falta en los últimos años como apertura, como tratar de querer entender curiosidades, cosas así. Pues eso, todavía hay libros disponibles, ya no quedan tantos, Vale. quedan menos. Y fue un tiraje de 300 esta primera edición. Y ahorita me quedan como unos 90, entonces pues todavía quedan algunos libros por ahí. Se viene por ahí una colaboración con una marca local para sacar un pico paliacate para cocineros como en el mismo marco del libro. Estén pendientes. Y sí, yo estoy detrás, entonces yo les contestaré y les mandaré sus libritos personalmente. Sí, yo al final ya que después de cuántos mensajes dije, oye, ¿eres tú o con quién estoy Sí, sí, hablando? Te agradezco será mucho, Dani. no, Nada, queda la invitación pendiente para que puedan adquirir. Son 300 pesos, me parece, ¿no? Que es el costo del libro, no es que más 350 más el envío, ¿no? más el envío. Que bueno, la verdad es que me llegó en 2 días, no pasa nada, creo que vale mucho la pena apostar por ello. Te quiero agradecer mucho, de verdad, no solo por esta conversación, por haber sido el episodio número, porque aparte tú eres, en este episodio es el primero en el que no sale alguien en la portada, sino sale el Detalles. libro, y eso es algo que va a ser un recuerdo. Esta Claro. conexión gastronómica Total Play se trata justamente de un ejercicio de memoria en video, una manera de revisitarnos, Dani, una manera de dejar un punto y coma, un punto y seguido para lo que viene después o lo que se queda finalizado, ¿sabes? Y es algo, por eso cuido tanto quién está presente y los temas que tratamos, porque yo lo disfruto mucho, principalmente porque también es un ejercicio de automemoria
y de recordar, insisto, para empezar, lo que he hecho, lo que no he hecho y desde qué punto a veces observo las cosas y hay veces que me noto, como cualquiera, con esos sesgos de arrogancia y de ego que creo que de pronto nos hacen mucho daño para poder seguir avanzando en cocina mexicana. Y esto es un esfuerzo no solamente punk para independiente, sino para estamparnos en la cara que desde los lugares de donde menos te esperas y a veces tú menos pretendes que te sorprendan, es de donde viene realmente el cambio. Dani, te agradezco mucho. No, a ti. Pues seguimos en contacto y acá estamos Pero, pendientes de cualquier cosa. pero por supuesto Abrazo. que yes, ahí te mando un mensajito para cuando vaya para allá. Muchas gracias a todos los que se conectaron, mil gracias a la gente que compró insignias y nos estamos viendo la próxima semana. Te invito, Dani, porque la próxima semana, miércoles también a las 8 de la noche, vamos a tener a Ricardo Cortizo en Antimaridajes MX, es decir, vamos a hablar de qué carajos está pasando con los maridajes en México, que ya estoy harto de escuchar la misma basura siempre. Perdón, que hay que decirlo. Sí, es que es de flojera. Y luego al siguiente miércoles, que es el miércoles, ahora se los confirmo, miércoles 21 a la 1 de la tarde en este mismo horario, vamos a tener a Enrique Fleshman, se llama Mexicanos Sin Límites, directamente desde Guetaria, en País Vasco, un chico que llevo con un cocinero extraordinario, que además fue creativo en el I+D de Aquelarre, y hoy tiene un grupo restaurantero de 3 restaurantes en Guetaria, que para poner algo en País Vasco, hay que tener tamañotes. Así es que, así como el señor autor de este libro. Te agradezco muchísimo, Ya, Dan, y nos vemos en las redes. Cuídense mucho. Gracias a todos, muchas gracias.